Hoy tengo el gusto de saludar a Clara Rocío Rodríguez. Clara es doctora en ciencia política y también es profesora e investigadora del IEPRI. Clara, buen día. Buenos días, Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y también tengo el gusto de saludar a Luisa Cajamarca. Luisa es estudiante de doctorado en ciencia política en la Universidad Libre de Bruselas. Luisa, es un gusto tenerte en este espacio. Gracias, Mariana. Bueno, Clara Rocío y Luisa hacen parte de las 40 investigadoras e investigadores que redactaron el documento Construir la Paz y Cuidar la Vida, recomendaciones al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Y ellas trabajan el tema de la reforma política. Si bien, digamos, este tema no va directamente relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo, sino más que todo son reformas políticas que tienen que pasar su trámite en el Congreso, nos parece pertinente tener esta conversación, ya que, digamos, están pasando muchas cosas en el país. Si estamos estrenando un gobierno que no lleva ni 100 días en el poder, se iniciaron unos diálogos regionales vinculantes, se comenzó a hablar de la paz total y por eso pues nuestras invitadas están hoy con nosotras. Quiero iniciar esta conversación señalando cómo abre el capítulo de su autoría, y aquí me permito citarla y abrir comillas. La falta de credibilidad de la ciudadanía en la representación política y sus instituciones, partidos, movimientos políticos, cargos de representación, corporaciones públicas, etcétera, es alta en Colombia, tal y como lo registran diversas encuestas y estudios académicos. El informe Global Edelman Trust Barometer de 2022 ubica al país como uno de los de mayor desconfianza en la institucionalidad, siendo el gobierno la institución en la que más desconfían los y las colombianas. Colombia se ubica en el cuarto lugar como una de las naciones con mayor desconfianza en esta institución, con 20 puntos por debajo del promedio que se encuentra en 53%. Quiero que por favor nos hablen de por qué ocurre esto y qué es lo que motiva, qué es lo que se encuentra detrás de esta desconfianza en la institucionalidad política y lo que ha implicado, sobre todo en dos frentes que ustedes señalan en el documento, la falta de reglamentación del acuerdo de paz, pero también en las decisiones judiciales. Este es un fenómeno que no toca solo a Colombia, ¿no? Hay un tema en general de falta de credibilidad en la democracia, de mucha crítica a las autoridades, ¿no? A los gobiernos electos. Pero en el caso nuestro, pues yo creo que hay una situación que tiene que ver con que se ha actuado poco como para contrarrestar esta situación de falta de credibilidad, ¿no? Entonces, un instrumento esencial es la reforma política. No es el único, obviamente, hay muchos temas de cultura, de ataque a la corrupción, cultura ciudadana, quiero decir, cultura política, de ataque a la corrupción, bueno, en fin, pero la reforma política es un instrumento que no se puede dejar de lado, porque es intentar mejorar las instituciones democráticas partiendo de los problemas que tienen. Hay mucha experiencia comparada, hay mucho conocimiento técnico que nos puede ayudar a hacer unas mejoras que contribuyan a ganar credibilidad en el sistema político. Por eso trabajamos nosotros el tema de la reforma. Y ya, pues centrados en nuestro caso colombiano, pues creo que durante el gobierno Duque se hizo poco realmente en esta materia, ¿no? Tenemos el código electoral que fue la única medida que avanzó y se hundió en la Corte Constitucional por problemas de trámite. Entonces ahí hay una falta de reglamentación muy grande en materia de reformas políticas. Encontrar como las causas a esta situación, a esta problemática, pues es bastante difícil. Sin embargo, nosotras identificamos que en Colombia precisamente ha estado en el periodo pasado, como mencionaba Clara, un inactivismo y sobre todo la percepción de la ciudadanía es que estaba muy aislado el Congreso de la República, el gobierno en general, con lo que estaba pasando con las necesidades de la ciudadanía, lo que estaba como viviendo y lo que se vivió en todos esos 4 años.
Y una forma como de evidenciar esto es que no pasó nada en reforma político-electoral, más allá de lo que mencionaba Clara del código electoral. Entonces eso también es como una muestra de no solamente un poco avance, sino como una poca intención que creemos y que, bueno, está pasando, ha cambiado con este gobierno y con este nuevo Congreso, que está mucho más activo, está proponiendo, está debatiendo. Hay otro aspecto que nosotras identificamos que es necesario traerlo a colación y es el proceso de paz. Nosotras evidenciamos, y creo que también expertos, académicos, políticos, era una ventana gigante de oportunidades para cambiar, para hacer mejoras en el sistema político electoral. Normalmente, generalmente en los procesos de paz, en las sociedades que transitan al fortalecimiento de la democracia, que pasan de la guerra a la paz, uno de los aspectos más principales y relevantes en un proceso de paz o en un proceso de transición es precisamente la reforma político-electoral, que garantice participación de los que entran a participar en las elecciones, que garantice buena participación, que pueda realmente hacer unas nuevas reglas electorales en algunos casos, o por lo menos mejorar reglas electorales. Sin embargo, en Colombia no pasó, se desaprovechó esta oportunidad. Si bien pasaron algunas cosas, como fue el Estatuto de la Oposición, que es una herramienta muy importante, hubo otras que se dejaron de lado y que hubo una falta de reglamentación evidente de lo que se logró avanzar en el proceso de paz. Entonces, por ejemplo, había un diagnóstico muy importante que fue una comisión de expertos que fue la misión electoral, que hizo un diagnóstico de en qué situación está el sistema político electoral, hacia dónde tiene que ir, pero eso quedó ahí. Eso no, realmente no hubo un avance ni una materialización de todas estas discusiones. Entonces, esto hace parte también de ese inactivismo del que veníamos y de un aspecto supremamente importante, la falta de reglamentación del acuerdo de paz. Ustedes también mencionan en este capítulo de este documento Construir la paz y cuidar la vida, abro comillas, contrario a la situación planteada, a largo plazo se esperaría que Colombia cuente con reglas de juego claras en materia político-electoral, que garanticen transparencia y equidad en la competencia política, así como la representación de intereses diversos en el orden sectorial, poblacional y regional, con un sistema que genere incentivos para que los representantes electos cumplan sus responsabilidades de manera adecuada y sean sancionados por actos de corrupción, alianzas con actores ilegales o en que privilegien el interés individual sobre el interés colectivo. Esto generará credibilidad y confianza en el conjunto del sistema político. Lo anterior involucra varios componentes centrales y quiero precisamente preguntarles ahora por cuáles consideran ustedes que son los componentes más importantes que debería contemplar esto. Casi todos los expertos que han venido trabajando por años este tema han coincidido en que hace falta una reforma que toque el diseño y el caparazón institucional de todo el sistema electoral colombiano. Porque en los últimos, no sé, 20 años han habido múltiples reformas, se han cambiado algunas cosas, que precisamente, y nos ha tocado ese diseño institucional, ese marco institucional, lo que hace que hoy, con todas esas formas que también ha tenido el sistema político electoral, no sea un sistema coherente, no sea un sistema moderno que responda a las necesidades que tiene el país hoy. Entonces, nosotros creemos que lo principal y una de las prioridades de este periodo debe ser proponer y discutir una reforma político-electoral, pero que esté situada bajo el diseño institucional electoral. Es como la prioridad, porque si se sigue reformando sin tocar el diseño electoral, no va a haber una coherencia, una claridad, no van a haber los procesos ni los actores claves que puedan cumplir las funciones que demanda el sistema electoral colombiano hoy. Entonces, ese sería como el primer elemento que se está debatiendo actualmente en el Congreso. Sin embargo, creemos que debe ser una tarea de las organizaciones del Congreso, dar una priorización, si se quiere, a estos temas que se están debatiendo. Nosotros consideramos que es uno de los principales temas y que debe ir de la mano, más no unido, más no mezclado, con el tema del código electoral. Porque si se pasa por un lado el código electoral y por el otro el diseño institucional, pues vamos a tener dos propuestas que probablemente no van a ser coherentes. Desde nuestra idea, nuestra lógica es que primero se debería tener el diseño electoral
y con base en tener poder hacer las reformas concernientes al código electoral, porque de lo contrario realmente no vamos a apuntarle a esa coherencia que está necesitando el sistema electoral. En este momento hay en el Congreso ya muchas iniciativas de reforma. Inicialmente fueron de origen parlamentario y el gobierno también presentó su propuesta. Y un temor es que dentro de tantas iniciativas, porque hay muchas, y tantos temas que son neurálgicos, pues pueda realmente pasar lo mismo que pasó en el cuatrenio anterior, y es que no salga nada o salga algo muy reducido. Entonces, dentro de los múltiples temas que de hecho ya mencionamos en lo que hemos dicho algunos, el diseño electoral es clave porque nosotros no tenemos un tribunal electoral o una corte que esté separada de lo que hoy tenemos como autoridades, que son el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. En muchos países de América Latina sí existe esta separación y del mundo en general, porque los jueces en los temas electorales, primero, son muy críticos para la credibilidad, ¿no? Para tener certeza de que estamos eligiendo a nuestros representantes de una manera adecuada, que sea transparente, que no queden dudas, y nuestros procesos se demoran muchísimo. Entonces, mira, el ejemplo que puse de las circunscripciones especiales de paz, pero tenemos también, hay muchos, pero el MIRA, por ejemplo, tuvo un litigio por el tema de unas curules y de resultados electorales, y casi al fin de todo el periodo fue que se definió el tema de que efectivamente sí tenía derecho a 3 senadores que no le habían sido contados antes, y muchos otros temas, porque digamos las altas cortes que existen ahora, y sobre todo es el Consejo de Estado, no son expertos en el tema electoral, ¿sí? O sea, sin desconocer pues que hay muy altas calidades y eso, pero digamos el tema requeriría una instancia que sea propia, que esté dedicada, que pueda resolver prontamente, en fin. Y en términos del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría, pues también se han observado muchas dificultades, ¿no? Entonces, hay varias propuestas que están en este momento en curso. Hay una del senador Humberto de la Calle, otra del senador Ariel Ávila. El gobierno finalmente no pasó una propuesta en este sentido, pero pues la idea sí sería que a eso se le diera prioridad para que las otras reformas, código electoral y reformas que tienen que ver ya con los partidos y reglas electorales, puedan ajustarse a lo que se defina como diseño, lo cual no es muy fácil porque hay unas inercias institucionales que se resisten a que se modifiquen, ¿no? Un poco es, tenemos esto, así funcione mal, pues es lo que tenemos, y esperemos pues que los cambios sean más cosméticos y no a profundidad. Quiero, Luisa y Clara, terminar con una pregunta que de alguna forma ustedes ya han ido respondiendo a lo largo de esta conversación, y es, ¿qué más se propone, aparte de esto que ustedes ya han comentado? ¿Cómo debería ser o qué elementos, componentes adicionales debería contemplar una reforma político-electoral? A mí me gustaría como hacer mención de pronto de un aspecto general y de perspectiva más allá de los componentes que ya hemos mencionado, y es que consideramos, y lo mencionamos también en el documento, que se debe hacer un ejercicio riguroso de priorización, de saber qué es lo que necesita en este momento el sistema electoral, porque una reforma política electoral puede traer todo, y todo puede cambiar un montón de cosas, o cosas muy pequeñas, pero que se necesiten realmente. Entonces debe haber un ejercicio riguroso de pensar cuál es la prioridad en este momento, y también debe haber un ejercicio, una intención, también una voluntad de intentar acumular los diferentes proyectos, porque si no van a ser proyectos dispersos, que se cae uno, se cae el otro, que los partidos políticos no se ponen de acuerdo realmente, incluso los partidos de gobierno que no se ponen de acuerdo en como el camino a seguir en este tema, y
me parece que es fundamental que se puedan llegar a acumular, a agrupar, a reunir como estos temas. Y por último, invitar a la ciudadanía también a que se empodere un poco de estos temas. Son temas difíciles, a veces complejos, ajenos. Hay uno que otro que toca los corazones de los ciudadanos, pero en general estos temas son muy ajenos a la ciudadanía. Sin embargo, sí se necesita una ciudadanía que se empodere más de este tema, y organizaciones expertas como el GIREPO, la MOE, que han venido haciendo este trabajo de dar a conocer, de estudiar, de preguntarle a los partidos políticos, de estudiar las reformas, porque esto para mí es clave para tener más allá de los componentes que incluya la reforma. Me parece que estos tres aspectos como más de metodológicos, si se quiere, podrían llegar a garantizar tener una construcción de una reforma política electoral que realmente pueda satisfacer y solucionar los problemas que hoy tiene nuestro sistema político. Bueno, yo iba a mencionar también este tema de la formación ciudadana y la formación de opinión pública sobre el tema, ¿no? Generalmente los asuntos relacionados con reforma política, algunos de ellos son muy técnicos, y entonces eso como que frena un poco el interés, pero son temas que tocan mucho a la ciudadanía, porque tienen que ver con el poder, con el gobierno, ¿no? No podemos seguir quejándonos de los gobernantes, pero también seguir en un círculo vicioso de también permitir que sobrevivan pues ciertas prácticas que sabemos que son nocivas para todos. Entonces, me parece que ejercicios de difusión, de formación sobre estos temas son muy claves. Pero quisiera también mencionar, y coincidiendo pues con lo que ha planteado Luisa, que me parece que en la coyuntura específica un tema que hay que tener en cuenta es cómo también crear confianza entre quienes tienen que tomar las decisiones de reforma política y entre las partes en que a veces se ha dividido el país, como que a veces hay temas que nos polarizan mucho. Y entonces yo he tenido la oportunidad de estar ya en 2 audiencias de reforma política en el Congreso, y he sentido mucha prevención desde la oposición y desde sectores también de la sociedad civil que han participado en estas audiencias, en que los cambios se hagan para beneficiar al gobierno actual, ¿sí? Entonces, bueno, si vamos a cambiar y a tener una corte electoral, y esa corte, aunque hay varias iniciativas de cómo podría ser la transición y que los magistrados del Consejo de Estado hagan parte de la primera corte, en fin, a pesar de eso, hay un temor de que todo lo que se defina sea para darle ventajas a quienes hoy están en el poder, y entonces yo creo que eso es muy complicado, porque lo que nosotros necesitaríamos realmente en el país es tener esa claridad de que hay una situación que es crítica, ¿sí? Que no beneficia ni a un lado ni a otro, y que tenemos que tener una regla de juego que todos creamos en ellas, que tengamos confianza, que regulen. El tema de la autoridad electoral es tan importante porque es el árbitro, ¿no? Y si uno siente que está para un lado, pues obviamente en lo que se llama el juego de la democracia hay dificultades, ¿no? Entonces yo creería que una recomendación también de orden general, y más allá de mirar lo puntual pues de los temas que se están discutiendo, es tratar de crear un escenario que brinde confianza también a quienes deben definir la reforma y a quienes inciden en ella, para que se sepa que estamos trabajando por normas que benefician al país en su conjunto y no solo a una de las partes. Eso me parece supremamente importante. Clara, Luisa, pues muchas gracias por participar en este espacio, sobre todo pues con este tema tan importante y que, como ustedes mencionaban, pues involucra a toda la ciudadanía, a todos los colombianos y colombianas. Reciban un saludo.